¿sí? Toda la parte introductoria de Redox, eso es lo que vimos. Lo que vamos a ver la clase de hoy es la curva de valoración, sí, exactamente, y métodos para detectar el punto final. No de nada. Bueno, esperamos 2 minutitos y arrancamos. Como le decía recién a Marianela, que ayer también lo había comentado, la clase de hoy vamos a ver cómo es una valoración óxido-reducción, ¿sí? ¿Qué consideraciones se deben tener? Las etapas de la curva de valoración, para que, cómo es el cálculo de potencial. Y también lo que les quería decir es, no sé si ustedes recuerdan que en algún momento nosotros les dijimos que en la parte inicial de la parte práctica, donde tienen la ejercitación, hay una serie de ejercicios que son de repaso, no sé si se acuerdan. En esa parte de ejercitación de repaso, que son temas que se usan en analítica, pero que corresponden a soluciones, cálculo de concentraciones y demás, ahí también tienen de repaso de la parte redox básica. Así que eso no sé si ustedes lo utilizan como ejercitación, pero eso les va a venir también bien. Incluso creo que ahí tienen hasta resultados de esas ejercitaciones. Entonces, eso, como les decía, les pueden servir como para refrescar conceptos, ponerse de nuevo en sintonía en cuanto a cómo era la ejercitación en los sistemas redox. Bueno, les voy a ir compartiendo la pantalla. Uy. Bien, avísenme si ya pueden ver el PowerPoint. Sí, profe, ya se ve. Perfecto. Bueno, chicos, cualquier duda, ¿sí? Que tienen, algo que no entienden, ¿sí? Me paran, lo revisamos. Como les digo, cada vez que nos encontramos en una clase, ustedes lo que no entienden, pregunten, no se queden con las dudas, ¿sí? Bien, como les decía hoy, sí, ayer vimos el tema 10, lo que es la parte introductoria a todo lo que es sistemas redox. Ya les subí a la plataforma el teórico de ayer, ¿sí? El PowerPoint, y hoy vamos a enfocarnos específicamente en lo que son las volumetrías redox. Nosotros a lo largo de lo que llevamos ya de clase, vimos varios ejemplos de volumetrías, ¿sí? Y estamos llegando a la parte final de esta parte de la materia. A esta altura ustedes ya saben lo que es una volumetría, ¿sí? Es decir, que el poder utilizar una solución patrón para poder cuantificar, ¿sí? Qué cantidad de analito tiene una muestra determinada en función de un gasto de valorante y las concentraciones de esa solución patrón. Específicamente, una volumetría redox, o sea, tiene el mismo fundamento de cualquier volumetría, pero la característica es que acá se va a formar un par redox, ¿sí? Se va a formar una reacción de óxido-reducción, ¿entre quién? Entre la solución patrón
que se utiliza como valorante, y el analito de la muestra, es decir, ese analito que yo quiero cuantificar justamente qué cantidad hay presente en una determinada muestra, ¿sí? Entonces, siempre, obviamente, si estamos hablando de una volumetría redox, siempre se tiene que dar la premisa de que se forme un par oxidorreducción, es decir, que uno se oxide y el otro se reduzca, a expensas de que hay una transferencia de electrones, ¿sí? Bien, ejemplos más característicos de las volumetrías redox, que esto lo van a ver con Patri y con Cristina, ¿sí? Que reciben el nombre de acuerdo al tipo de solución patrón que se utiliza en cada una de esas volumetrías, que van a ser la permanganimetría, la dicromatometría, la iodometría o la serimetría. ¿Qué quiere decir? Que en la permanganimetría la solución valorante va a ser el permanganato de potasio. En la dicromatometría el valorante va a ser el dicromato de potasio. En la iodometría, ¿sí? El valorante, bueno, ahí esa es un poquito distinta porque tienen dos etapas, ¿sí? Pero utiliza iodo, ¿sí? Y la serimetría, que obviamente utiliza el serio, ¿sí? Entonces, recordando qué características se tenían que dar para que se pudiera obtener una reacción o una volumetría favorable, que la cinética de esa reacción debía ser alta, que la estequiometría tenía que ser conocida y definida, y que justamente se produzca una reacción completa, ¿sí? Es decir, que esa reacción esté desplazada hacia la formación de los productos. Otra cosa muy importante es que la concentración de los reactivos debería rondar entre el orden de los 0,01 molar y los 0,1, y que tiene que existir un método para poder detectar ese punto final, es decir, ese momento en el cual todo el analito fue valorado, ¿sí? Vamos a ver que en este tipo de volumetrías redox existen distintas formas de detectar el punto final, y lo vamos a ver en la segunda parte de hoy, que pueden ser con sustancias que son, por ejemplo, el valorante que sea autoindicador, con indicadores, ¿sí? Indicadores redox o también indicadores específicos, es decir, que reaccione específicamente, o a través de métodos instrumentales. Métodos instrumentales también lo van a retomar en la química analítica, en la química analítica 3, lo que era anteriormente, que ahora es la química instrumental, si no recuerdo mal, en su plan nuevo. Y algo muy importante es que la diferencia de potencial, ¿sí? Entre justamente ese oxidante y ese reductor, es decir, entre el par redox, tiene que ser mayor a 0,44 voltios. ¿Para qué? Para que pueda tener un salto de la curva, ¿sí? Y puedan detectar perfectamente el punto final. Bien. Vamos a ver entonces la curva de valoración que yo les decía. Nos vamos a basar toda la explicación con un ejemplo, ¿sí? De una titulación de una solución de ion ferroso, es decir, de hierro más 2, ¿sí? Con un valorante de sérico, es decir, serio más 4. A modo general, ¿cómo sería una curva de valoración? Recuerden que en el eje X se van a encontrar los mililitros de valorante agregado, ¿sí? Y en el eje Y, ahora acá lo que van a colocar son los voltios, es decir, ese potencial que se va midiendo en la celda de reacción. Bien, entonces, si nos enfocamos en este ejemplo en particular, la titulación de la valoración de ion ferroso con una solución estándar de serio más 4, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? A medida que se va agregando el valorante de serio más 4, ¿sí? A esa solución que contiene una solución de ferroso,
vamos a colocar adentro un potenciómetro que vaya justamente registrando todas las variaciones de potencial a lo largo de la titulación. Bien, ¿qué va a suceder? Dijimos que para que sea una volumetría redox se tiene que dar que uno de las especies se oxide mientras que la otra se reduzca. ¿Qué va a suceder? El ion ferroso se va a oxidar a ion férrico, ¿sí? Y el ion sérico se va a reducir a cerio más 3 o ceroso. Estas reacciones tienen una constante muy alta, ¿sí? Del orden de 10 a la 16 aproximadamente. Esto cuando están, ¿sí?, en ácido perclórico 1 molar. Estas son los potenciales estándar de reducción de cerio más 4 a cerio más 3 y de hierro más 3 a hierro más 2, ¿sí? Que son los que vamos a usar a lo largo del ejemplo. Fíjense que son ambos potenciales de reducción, los que se están dando, potenciales estándares de reducción. Entonces, yo les decía recién, ¿qué sucede? Bueno, tengo, supónganse, en un vaso de precipitado esa solución que tiene mi analito de hierro más 2. ¿Y qué sucede? A través de una bureta se va a ir agregando el valorante de cerio más 4. Pero bueno, ¿cómo hacemos para medir ese potencial? Les decía yo que lo que se hace es colocar, ¿sí?, un potenciómetro que vaya registrando esa variación de potencial a lo largo de la reacción de óxido-reducción. Si ustedes recuerdan, en la clase de ayer vimos que existía un electrodo de referencia y un electrodo indicador. En este caso, el electrodo de referencia, ¿sí?, va a ser el cátodo y el ánodo, en donde se va a producir la oxidación, y el electrodo indicador va a ser el cátodo, donde se va a producir la reducción. ¿Sí? Que va a ser el cátodo un electrodo de platino y el ánodo, ¿sí?, el electrodo de referencia, va a ser el electrodo de calomel. Que si ustedes recuerdan, cuando yo ayer les di la parte de distintos ejemplos de electrodos de referencia, les nombré el electrodo de calomel, junto con el electrodo normal de hidrógeno. ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí, profe. Bueno, este es el que vamos a usar en este ejemplo. Y uno de los ejemplos de electrodos indicadores, ¿sí?, era el electrodo, por ejemplo, de distintos metales, y habíamos visto también el electrodo de platino. Bien, ayer, ¿sí?, habíamos visto también qué era lo que sucedía dentro del electrodo de referencia, esta reacción, ¿sí? La oxidación del mercurio líquido a cloruro mercurioso, ¿sí? En el cual, fíjense, como se liberan 2 electrones, esto es una reacción de oxidación. Bien. Pero bueno, vamos a ir viendo qué pasa a lo largo, ¿sí?, de cada una de las etapas de esta valoración. Pero antes de eso, vamos a olvidarnos de la titulación y vamos a pensar en lo siguiente. ¿Qué pasaría si solamente hubiese en esta solución hierro más 3? ¿Sí? Dijimos que en el electrodo de platino se iba a producir la reducción. Pensemos que se va a producir la reducción de hierro más 3 a hierro más 2. Esta sería la reacción de titulación, pero que por el momento no la vamos a analizar. Solamente vamos a mirar el caso de la reducción del hierro más 3 a hierro más 2. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo tengo el electrodo de calomel, el electrodo de referencia, vimos que esta es la hemireacción de oxidación. Entonces, la reducción de férrico a ferroso, ¿sí?, en realidad lo que se pierde es un electrón. Pero ¿qué pasa? Lo que está ganando es un electrón. Pero acá ya está balanceada, ¿sí?,
equilibrada la cantidad de cargas y por eso hay 2 moles de férrico, 2 moles de electrones y 2 moles de ferroso. O sea que esta sería la reacción total que se produciría en la celda en caso de que hubiese hierro más 3 solo. ¿Sí? Hasta acá no les voy explicando nada nuevo, sino que estamos retomando un poco e integrando los conceptos de ayer. Ahora, esto les tiene que quedar muy claro, que las reacciones que se dan acá en la celda no es lo mismo, ¿sí?, que las reacciones de valoración entre el ferroso y el sérico, ¿sí? Por eso es que en la filmina anterior les dije que dejábamos de lado un ratito las reacciones que se darían en la valoración y solamente nos estamos enfocando en lo que pasaría acá en el potenciómetro, en cada uno de los electrodos. Ahora pensemos la otra situación. ¿Qué pasaría, ¿sí?, en el electrodo de platino si solo hubiese serio más 4? La otra situación. ¿Sí? Fíjense que de serio más 4 a serio más 3, también esto se produce a expensas de que se recibe un electrón, igual que en el caso anterior. Para pasar de hierro más 3 a hierro más 2 se necesita un electrón, pero dijimos que al equilibrar, ¿sí?, al balancear esta reacción, por eso es que aparece el 2 acá. Entonces, hago exactamente lo mismo, ¿sí? Me olvido de las reacciones estas que serían las de la valoración, las dejo de lado por un momento y pienso cuáles serían las reacciones entre el electrodo de calomel, ¿sí?, y la reducción del serio más 4 que se produce en el electrodo indicador de platino. Y yo obtengo esta, ¿sí?, reacción total. Fíjense que tengo una reacción total entre el electrodo de calomel y la reducción del sérico aceroso y otra reacción total que vimos recién entre el electrodo de calomel, que es el electrodo de referencia, y el férrico a ferroso. Bien, entonces, esas dos reacciones yo en definitiva las puedo utilizar para ir analizando las distintas etapas de la curva de acuerdo a las especies que existan justamente en cada una de esas partes. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes no tienen que perder de vista que el potenciómetro, en definitiva, lo que registra es la cantidad de electrones que van desde el cátodo, ¿sí?, desde la oxidación, desde el ánodo, ¿sí?, desde la oxidación hasta el cátodo donde se produce la reducción. En definitiva, lo que mide el potenciómetro es la cantidad de electrones que migran. ¿Para qué? Para que se reduzca el hierro o para que se reduzca el serio. ¿Sí? Entonces, uno en definitiva va a poder ir jugando con esas hemireacciones a lo largo de la valoración. Entonces, en definitiva, en conclusión, lo que uno puede hacer es ir describiendo la variación de potencial de esta celda, ¿sí?, o con la reacción esta, o con la reacción anterior, similar análoga a esta, pero nada más que con el hierro, o con ambas, de acuerdo, como les decía yo recién, a las especies que se vayan formando y que se vayan teniendo a lo largo de la valoración. Bien, entonces, presentadas esas hemireacciones que se darían entre el electrodo indicador y el electrodo de referencia, ¿sí?, uno puede ir haciendo una recopilación de cómo va variando el potencial, ¿sí?, cómo va registrando ese potenciómetro en función de los mililitros de valorante agregado y como conclusión de eso uno puede obtener, ¿sí?, esa curva de valoración.
Entonces, ustedes no tienen que olvidarse que cuando se va agregando el valorante de serio más 4, ¿sí? Se va a ir formando una reacción redox y van a ir coexistiendo las especies, ¿sí? Serio más 4, serio más 3, hierro más 3, hierro más 2, producto de esa reacción de oxidorreducción. Como habíamos visto, esa constante de equilibrio, ¿sí? Era muy alta. ¿Se acuerdan que yo les había comentado recién que era del orden de 10 a la 16? Al ser tan alta, esto significa que la reacción es completa, ¿sí? A medida que se va agregando el valorante. Y otra cosa que tienen que recordar, que les dije recién, es que el potenciómetro lo que mide es la cantidad de electrones que van desde el electrodo de referencia hacia el electrodo indicador de platino, ¿sí? Es decir, que mide el potencial de reducción o del hierro más 3 o del cerio más 4, ¿sí? En esa superficie del electrodo de platino, es decir, el electrodo indicador. ¿Sí? ¿Eso queda claro? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Esas condiciones tienen que quedar claras para que ustedes ahora puedan entender cuáles son las diferentes regiones. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver a continuación que la curva de valoración de ferroso con sérico, ¿sí? Tiene 3 etapas distintas o 3 regiones. Una es antes del punto de equivalencia, otra va a ser en el punto de equivalencia y la tercera etapa o la tercera región va a ser después del punto de equivalencia. Entonces, en definitiva, el objetivo en cada una de esas etapas es ir averiguando cómo va a ir variando el potencial, ¿sí? En función de los mililitros de valorante agregado. Bien, vamos a analizar la región 1. ¿Sí? Recuerden que la reacción de titulación es esta que se presenta acá, ¿sí? Mi analito, hierro más 2, perdón, mi valorante, cerio más 4, se va a producir una oxidorreducción en el cual el hierro se va a oxidar y el cerio se va a reducir, ¿sí? Bien, entonces, lo que yo les decía es que a lo largo de esa valoración se va a ir produciendo, ¿sí? Las distintas especies que van a coexistir. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se agrega el cerio más 4, ¿sí? Vimos que justamente se va a ir consumiendo y en definitiva se va a formar cerio más 3 y hierro más 3, ¿sí? En igual cantidad. ¿Por qué? Ustedes recuerden, esto lo tienen que pensar análogamente a una reacción de titulación como las que vieron anterior, ¿sí? Cuando yo tenía una titulación ácido-base agregada valorante, el valorante se iba consumiendo, reaccionando con el analito y se producía una relación equivalente, ¿sí? Bueno, esto es similar, nada más que ahora acá, en lugar de medir el pH de esa solución, voy a medir el potencial, ¿sí? Bien, entonces, si ustedes recuerdan, yo les había dicho hace un ratito que de acuerdo a las especies que vayan coexistiendo en las distintas etapas de la titulación, yo podía trabajar o con las reacciones del electrodo de referencia y la reducción del hierro, o con la reacción del electrodo de referencia y la reducción del cerio, ¿sí? Esas dos situaciones. O, en una etapa en particular, vamos a necesitar las dos. Entonces, ¿qué sucede? En esta etapa, antes del punto de equivalencia, ¿sí? Sigue habiendo un exceso de hierro más 2,
que no reacciona, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Por lo tanto, nosotros vamos a conocer qué cantidad de hierro y qué cantidad de hierro más 3 yo tengo, ¿sí? Podemos hallar esa concentración y calcular el potencial. No deben perder de vista que, ¿sí? Si decimos que estas concentraciones de hierro más 2 y hierro más 3 yo las puedo conocer, ¿sí? Porque piensen ustedes que estamos hablando de una curva redox en las cuales vieron que ya se planteaba una determinada cantidad de solución de analito, ¿sí? Y en la cual ustedes tenían una cantidad de milimoles iniciales de hierro más 2, ¿sí? Van a ver en la práctica después que de hecho por ahí el martes vemos algunos puntos de la curva para que no les quede ninguna duda de cómo resolverla, ¿sí? Hoy vamos a ver las cuestiones generales teóricas de cómo es en cada punto. Entonces, dijimos que estas concentraciones de ferroso y férrico yo las tengo, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo utilizar la reacción total, ¿sí? Que les presenté hace un ratito, de la reducción del férrico al ferroso con la oxidación del electrodo de referencia de calomelanos, ¿sí? Entonces, recuerden que para calcular el potencial de la pila, ¿cómo era? El potencial de la pila, vimos ayer, que es igual a la sumatoria del potencial de oxidación más el potencial de reducción, ¿sí? Recuerden que este valor para el electrodo de referencia de calomelanos saturado es de 0,241. Pero fíjense que esto es el potencial estándar de reducción. O sea que si yo lo quería no me sale la palabra, expresar como potencial de oxidación, le debía cambiar el signo, ¿sí? Eso lo vimos ayer. Bueno, y el potencial de reducción de férrico a ferroso lo tendremos que averiguar. ¿Cómo lo averiguamos? Aplicando la ecuación de Nernst que vimos ayer, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a averiguar el potencial de la pila? El potencial de oxidación más el potencial estándar de reducción de férrico a ferroso menos 0,05916, ¿se acuerdan que esto era la constante? Dividido 1 porque hay un electrón de cambio para pasar de férrico a ferroso por el logaritmo de las concentraciones, ¿sí? Bien, entonces, de acuerdo a los equivalentes o los moles que yo tenga sin reaccionar, ¿sí? Y los que se formaron, yo puedo dividir por el volumen total y se acaba la concentración. Lo mismo que hacían en la curva de ácido-base, ¿sí? Eso es exactamente igual. Por ejemplo, supónganse que, no sé, supónganse, estoy pensando un valor, que se agregan 10 mililitros de valorante y acá tengo que se formaron un molde de férrico y me quedan 4 de ferroso, ¿sí? Entonces hago 4 dividido el volumen total, 1 dividido el volumen total y saco las concentraciones, ¿sí? Como hacían en cualquier curva de valoración. Por eso hoy se los voy a explicar teóricamente y el martes vamos a retomar puntos de la curva y van a ver y van a sacarse las dudas que tengan al respecto. Pero, Profe, sí. después al final de la clase nos puede decir qué puntos vamos a hacer, como para ir mirándolo y Sí, pasándolo. sí, sí, sí.
¿sí? Y si yo justo, porque yo justo ahora no estoy en casa, estoy en el trabajo, pero sí creo que ya había hecho una selección de cuáles eran los ejercicios que vamos a ver el día martes. Así que yo les digo, seguramente vamos a mirar una curva y 4 o 5 ejercicios más y para que ustedes miren el resto. Pero para que la clase del martes por ahí tengan una lectura de los enunciados y que se den una idea de cómo plantearlo, ¿sí? Claro, para eso era. Gracias. Exacto, sí, sí. Pero van a ver que la curva esta parece tediosa o parece complicada, pero no, porque es como mucha cosa escrita, pero en definitiva yo lo que tengo que ir haciendo es siempre calcular el potencial de la pila en función del potencial siempre del electrodo de referencia más la reducción que esté planteando en función de las especies que existan en la etapa, ¿sí? Pero es sencilla. Entonces, ¿cómo calculamos el potencial de reducción acá, antes del punto de equivalencia? Con la especie, ¿sí? Con las especies ferroso y férrico. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ay, paren que se me está quedando sin material. Esperen un segundo que cargo la computadora. Bien, entonces, retomamos. Entonces, antes del punto de equivalencia, con esta expresión, yo voy a poder ir calculando el potencial de la pila, ¿sí? Si yo deduzco que el punto de equivalencia, supónganse, se da a los 50 mililitros de valorante agregado, entonces, previo a esos 50 mililitros, siempre el potencial de la pila se va a calcular con esta expresión, ¿sí? Específicamente en el punto de la media valoración, es decir, cuando el volumen de valorante agregado es la mitad del volumen necesario para el punto de equivalencia, las concentraciones de férrico y ferroso, ¿sí? De ferroso y férrico, son iguales. Y por lo tanto, ¿sí? Al ser iguales, este cociente me va a dar 1, el logaritmo de 1, recuerden que es 0, entonces toda esta expresión me queda anulada. Y en definitiva, el potencial de la pila, ¿sí? En el punto de la media valoración, ¿cómo se va a obtener? Haciendo la sumatoria entre el potencial de oxidación y el potencial de reducción, ¿sí? El potencial de oxidación del electrodo de referencia más el potencial estándar del electrodo de la reducción del hierro, ¿sí? Solamente en el punto de la media valoración se da esto, ¿sí? Recuerden cuándo es la media valoración, ¿sí? Y así en cada etapa previa al punto de equivalencia. Si nosotros fuésemos graficando, supónganse a los distintos volúmenes previos al punto de equivalencia, iría formando una curva de este tipo, ¿sí? Acá está el punto de media valoración. Esto supónganse que esto está armado para un ejemplo en el cual el punto de equivalencia se va a dar a los 50 mililitros. Por lo tanto, el punto de media valoración va a ser a los 25 mililitros, acá en este ejemplo. Por eso está puesto acá, ¿ven? Bien. Esta segunda región o esta segunda etapa se da cuando se produce el punto de equivalencia. Es decir, si seguimos con ese mismo ejemplo, a los 50 mililitros de valorante agregado. Acá, ¿qué sucede? La cantidad de valorante que se agregó, es decir, la cantidad de serio más 4 que se agregó, es la cantidad exacta para que reaccione todo el ion ferroso de la muestra. Es decir que
todo ese cerio más 4 se va a encontrar como cerio más 3. Y todo el hierro más 2 se va a encontrar como hierro más 3. ¿Sí? Entonces, se puede decir que en el punto de equivalencia, la concentración de cerio más 3, ¿sí?, va a ser igual a la de hierro más 3. Y la concentración de cerio más 4 va a ser igual a la de hierro más 2. ¿Qué va a pasar? Esto es lo que les acabo de explicar. Entonces, en todo momento, ¿se acuerdan que yo les había presentado hoy de manera separada la reacción de esta reducción con el de calomelanos y esta reducción con el de calomelanos al inicio, antes de que empecemos a ver la curva? Entonces, ¿qué va a pasar? Es que esas dos reacciones se van a encontrar en equilibrio con el electrodo de platino, ¿sí? Es decir, que en el punto de equivalencia yo no puedo trabajar solamente con una de las hemireacciones como habíamos visto hoy, que solamente acá en la etapa previa utilizábamos el aporte, ¿sí? Utilizábamos esta reacción entre el hierro y el electrodo de calomelanos. Ahora tenemos que usar esta y la correspondiente al cerio. Tenemos que usar las dos en el punto de equivalencia. Es decir, que esto así tal cual no lo podemos aplicar, ¿sí? Es decir, como les decía recién, tengo que usar las dos en mis reacciones de reducción, la del hierro más 3 a hierro más 2 y la de cerio más 4 a cerio más 3. Por lo tanto, yo necesito las dos ecuaciones de Nernst, ¿sí? Bien. Entonces, si yo planteo los potenciales de reducción para el hierro más 3 y para el cerio más 4, ¿sí? Y dijimos que ninguna de estas ecuaciones solas nos van a permitir hallar el potencial de reducción. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es la sumatoria de ambas reacciones o ecuaciones de Nernst para poder obtener el potencial de reducción, y en función de ese potencial de reducción más el potencial de oxidación del electrodo de calomelano, poder calcular así el potencial de la pila. ¿Sí? Fíjense que en el punto de equivalencia yo tengo que tener en cuenta las dos. Previo al punto de equivalencia yo trabajaba solamente con esta. ¿Sí? En el punto de equivalencia necesito de las dos. ¿Por qué? Porque ambas se encuentran en equilibrio en el electrodo de platino, en el electrodo indicador. Por lo tanto, las sumo. Si yo sumo, ¿sí? Habíamos dicho que las concentraciones de ferroso y sérico eran iguales, por lo tanto las puedo simplificar. Y las de férrico y ceroso eran iguales y por lo tanto también las puedo simplificar. En definitiva, ¿sí? Si yo simplifico, el logaritmo de 1 me da 0, por lo tanto, si yo sumo, tengo un potencial de reducción más otro potencial de reducción, son dos potenciales de reducción que va a ser igual a la sumatoria de los potenciales estándar de cada uno. Es decir, que el potencial de reducción va a ser igual a la sumatoria de los potenciales estándar dividido 2. Y así yo calculo el potencial de reducción. Entonces, para calcular el potencial de la pila, ¿sí?, tengo que hacer la sumatoria del potencial de oxidación más el de reducción.
El de oxidación, recuerden que es el valor del electrodo de referencia de calomelanos. Y así es como obtengo el potencial de la pila. Si en lugar de un electrodo de referencia de calomelano yo hubiese usado un electrodo normal de hidrógeno, recuerden que tiene un potencial de 0 voltios. Fíjense cómo cambia el potencial de la pila de acuerdo al electrodo de referencia que yo use. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que previo al punto de equivalencia yo utilizaba la ecuación de Nernst para calcular el potencial de reducción considerando las especies ferroso y férrico. En el punto de equivalencia tengo que considerar todas las especies, ¿sí?, que se encuentran en equilibrio y por lo tanto el potencial de reducción va a ser la sumatoria de ambos potenciales estándares dividido 2 y de ahí puedo sacar el potencial de la pila, ¿sí? Y después, acá sería el punto de equivalencia, ¿sí?, a los 50 mililitros. Esto es cómo nos iría quedando la curva. ¿Y qué pasa después del punto de equivalencia? ¿Sí? Es decir que acá, ¿qué pasa? Todo el hierro que yo tenía inicialmente en mi muestra como ferroso pasó a hierro más 3, es decir, a férrico. Y el número de moles de cerio más 3 va a ser igual al número de moles de hierro más 3. Y nos va a quedar que un exceso de cerio más 4, que es el valorante, sin reaccionar. ¿Sí? Esto análogamente a como sucedía en las curvas que vimos anteriores. ¿Sí? Después del punto de equivalencia, ¿qué sucede? Me queda valorante sin reaccionar, porque ya no tiene más analito para que se produzca la reacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Como acá nosotros vamos a conocer las concentraciones de cerio más 3 y de cerio más 4, ahora, ¿qué sucede? Vamos a trabajar con la otra reacción, ¿sí? La del electrodo de referencia de calomelano con la reducción del cerio más 4, ¿sí? Entonces, el potencial de la pila, ¿cómo lo vamos a obtener? Sumando el potencial de oxidación y el de reducción, pero ahora el potencial de reducción lo voy a obtener con la ecuación de Nernst, pero implicando las especies cerio más 3 y cerio más 4. ¿Sí? Y de esta forma nos quedaría representada la curva en una valoración redox. Recuerden que para tener un salto de la curva adecuado, ¿sí?, esa diferencia de potencial entre el valorante y el analito tiene que ser mayor a 0,44 voltios. Si no, este salto se hace más estrecho y por lo tanto es bastante complicado poder obtener un punto final nítido con un indicador redox. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo se calcula el potencial en cada una de las regiones previo al punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia? ¿O necesitan que retomemos alguna de las regiones? Chicos, si no hablan, no sé si entienden, si no entienden. Yo entendí, profe. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, resumiendo, ¿sí?, previo al punto de equivalencia,
El potencial de la pila, ¿cómo lo sacamos? Con el potencial de oxidación del electrodo de referencia y el potencial de reducción. Pero ese potencial de reducción lo voy a averiguar con las especies, aplicando la ecuación de Nernst con las especies férrico y ferroso. En el punto de equivalencia, como están en equilibrio todas las 4 especies, sérico, ceroso y ferroso, yo tengo que utilizar ambas ecuaciones de Nernst para poder calcular el potencial de reducción y ahí poder averiguar el potencial de la pila. Y después del punto de equivalencia, ¿sí? Ahí donde yo conozco las concentraciones de las especies sérico y ceroso, ahí yo puedo calcular el potencial de la pila utilizando la ecuación de Nernst con las especies sérico y ceroso para calcular el potencial de reducción, ¿sí? Y con esas, manejando esas expresiones de la ecuación de Nernst, en función de los puntos que ustedes quieran utilizar para armar la curva, ahí es como van armando, ¿sí? Para los mililitros de valorante, ¿qué potencial obtienen? Acá, fíjense que estos ejemplos están dados en función de utilizar el electrodo de referencia de calomelano. Pero acá, insisto, podrían haber utilizado el electrodo de referencia, el electrodo normal de hidrógeno. Entonces acá, como habíamos visto hoy, sería 0 voltios. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá tienen un resumen, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el potencial de la pila en cada una de las partes? Y acá tienen ejemplos de una curva de valoración, ¿sí? Frente al electrodo de calomelano saturado, ¿sí? Como sería el ejemplo que nosotros estuvimos viendo. Acá tienen otro ejemplo distinto, otra curva de valoración, en este caso, ¿sí? Con otro valorante, ¿sí? Con yodato. Bien. Y tienen que recordar, ¿sí? Que el salto de la curva, recuerden, va a ser, van a obtener un mejor salto de la curva cuando mayor sea la diferencia, ¿sí? De potencial entre las especies valorante y analito. Y acá tienen el ejemplo, ¿sí? Acá, obviamente, esto es una muy mala curva, yo no voy a poder detectar el punto final con un indicador acá. Seguramente sí con un método instrumental, pero no con un indicador, porque no tengo un salto de la curva pronunciado, ¿sí? Pero fíjense cómo va cambiando. Y acá tienen los ejemplos, ¿sí? Fíjense que las diferencias entre, yo les decía que tenía que ser mayor a 0,44, acá tiene una diferencia de 1 voltio y por eso tengo este salto tan alto. ¿Sí? Cuando acá, en la cara opuesta, digamos, si yo miro la especie E, la diferencia solamente son 0,2 voltios. Entonces, fíjense cómo disminuye el salto de la curva. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien. ¿Cuáles son justamente los agentes oxidantes y reductores más utilizados? Acá tienen una lista de distintos ejemplos. ¿Sí? Y eso depende de la metodología que vayan a aplicar. Pero los oxidantes más comunes, ¿sí? Cerio más 4, dicromato, yodato, yodo, permanganato, que esos son los que yo les nombré al comienzo.
bromato también. Y los reductores, tiosulfato, ácido ascórbico y hierro más 2. ¿Sí? Y acá tienen la fórmula. Bien. Acá tienen algunas aplicaciones, ¿sí? De las soluciones de permanganato de potasio y de cerio más 4. Por ejemplo, si yo quiero averiguar, ven que dice acá, sustancia buscada, ¿sí? Supónganse que yo quiero averiguar, ¿sí? Determinar sodio en una muestra, potasio, hierro, ¿sí? Molibdeno, cualquiera de estos metales. Entonces acá el valorante puede ser permanganato de potasio o cerio más 4. Esos son distintos ejemplos de aplicaciones. Acá tienen otra aplicación, ¿sí? Aplicaciones de tiosulfato de sodio como reductor. Y acá termina esta parte, ¿sí? Ahora les voy a compartir la otra pantalla que corresponde a la segunda parte. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, por ahora no. Por ahora no. Bueno, entonces, hasta el momento vimos. ¿Quieren que hagamos un recreíto de 5 minutos y empezamos después esta segunda parte? Bueno, profe. Bien, son -10, así que a las -5 retomamos.
Bueno, ¿están por ahí? Sí, profe. En teoría, ahora deberían ver esta pantalla, métodos para detectar el punto final. ¿Ven esa? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, yo hoy cuando empezamos la clase, en la parte introductoria les comentaba justamente esto. Es que en una titulación redox, ¿sí? Existen distintas maneras de poder determinar justamente el punto final. Bien, existen los métodos instrumentales que yo les decía que más que nada los van a... Ay, no encuentro el puntero. Los van a ver en profundidad en la parte de la química analítica instrumental, ¿sí? Los autoindicadores, que por ejemplo son valorantes que tienen la capacidad de poder cambiar de color las especies, entonces pueden detectar el punto final, y los indicadores, que pueden ser indicadores redox, ¿sí? Es decir, que eso los vamos a ver ahora, no me quiero adelantar, y otro caso de indicadores específicos, es decir, que reaccionan específicamente con alguna especie. Bien, ¿qué características tienen los indicadores redox? Justamente, como está involucrado en una reacción de óxido-reducción, estas sustancias que funcionan como indicadores redox tienen la capacidad de presentar colores distintos, ¿sí? En la forma oxidada respecto a la forma reducida, ¿sí? Por lo tanto, pueden utilizarse para detectar el punto final de una valoración de este tipo. Obviamente, el intervalo de potencial al cual la forma oxidada tiene el color distinto de la forma reducida, obviamente que ese intervalo tiene que estar dentro de el salto de la curva para que me abarque el punto de equivalencia de la titulación, ¿no? Bien, entonces, yo puedo aplicar la ecuación de Nernst, ¿sí? Para el indicador y puedo averiguar, ¿sí? El rango de potencial en el cual va a virar ese indicador. Recuerden que para que se vea la forma oxidada respecto a la reducida, ¿sí? Tiene que ser unas 10 veces mayor la forma oxidada del indicador respecto a la reducida, y para que se observe el color del indicador en la forma reducida tiene que ser 10 veces mayor respecto de la forma del indicador oxidado, ¿sí? Entonces, esto tal cual como ustedes veían para los indicadores ácido-bases. Entonces, haciendo el despeje matemático, en este caso y en este caso, introduciendo estos cocientes, ¿sí? Yo puedo llegar a que el intervalo para el cambio de color va a ser igual al potencial estándar del indicador más menos 0,05916 sobre los electrones de cambio, ¿sí? Que se necesitan para que de la forma oxidada se pase a la forma reducida, ¿sí? Entonces, en función de esta ecuación, yo puedo averiguar, ¿sí? En qué intervalo de potencial va a virar un determinado indicador, ¿sí? Es decir, el rango de viraje de ese indicador. Acá tienen un ejemplo, ¿sí? Para la fenantrolina, el potencial, fíjense,
es de 1,25, entonces si yo quiero averiguar el rango de viraje de ese indicador, justo acá este indicador tiene un electrón de cambio para pasar de la forma oxidada a la forma reducida. Si yo aplico la ecuación de Nernst, ¿sí?, obtengo que el rango de viraje de este indicador va a estar entre 1,191 voltios y 1,309 voltios. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Fíjense que no es nada nuevo, es análogo a como veíamos los indicadores ácido-base. ¿Sí? Nada más que el indicador en la forma ácida y el indicador en la forma básica. Pero es igual. Bien, como les decía yo, ¿sí?, supónganse que mi punto de equivalencia de una valoración, si seguimos con el mismo ejemplo, ¿sí?, se daba a los 50 mililitros de valorante agregado y daba un valor, a ver, que lo tengo anotado acá, el punto de equivalencia aproximadamente daba un valor de 1,23, pero este es el potencial de reducción. Si yo considero el potencial de la pila, sumándole, en este caso restando 0,241 voltios, que es el potencial del electrodo de referencia, el potencial de oxidación del electrodo de referencia, me da 0,99, ¿sí? Entonces acá, bueno, este indicador no me sería del todo útil. ¿Por qué? Porque si yo considero el potencial de la pila, estaría un poco más bajo que el rango del indicador. Acá tienen distintos ejemplos de indicadores redox. La ferroína es otro ejemplo de indicador. Acá les nombraba otra que la difenilamina, que la difenilamina nosotros la usamos en una de las determinaciones. En dicromatometría se usa la difenilamina. Fíjense que también hay indicadores, como veíamos en el caso de indicadores ácido-bases, acá también tienen indicadores de un color y de dos colores, ¿sí? Bueno, ¿qué características tienen que tener? ¿Sí? En este caso la ferroína se caracteriza por tener una alta velocidad de reacción, ¿sí? La reacción tiene que ser reversible, se forma un cambio. Recuerden que los cambios de colores tienen que ser notorios porque en definitiva nosotros cortamos las valoraciones en función de la percepción de los cambios de color de los indicadores y que justamente esas soluciones tienen que ser estables y presentar cierta estabilidad frente a oxidantes fuertes. Acá tienen distintos ejemplos. Estas filminas se las podría haber suprimido, pero, o sea, son en definitiva distintos ejemplos de la fenantrolina. Bien. Entonces, hasta ahí vimos el caso de indicadores redox, ¿sí? Recuerden que cuanto mayor sea la diferencia de potencial estándar entre el valorante y el analito, mayor va a ser el salto de la curva en el punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, ese valor, recuerden que tenía que ser mayor a 0,4 voltios más o menos, ¿sí? Para que justamente un indicador redox pueda dar un punto final satisfactorio.
Eso les tiene que quedar claro, porque si no, como veíamos hoy los distintos casos, ¿sí? No tengo un buen salto de la curva y por lo tanto voy a cometer un error en la valoración. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar un indicador adecuado para que me detecte ese punto final. Bien. Y otra cosa muy importante que recuerden, que ya se los dije, es que el intervalo de viraje de ese indicador redox debe producirse dentro del salto de la curva de valoración para que sea un indicador adecuado. El otro caso de los indicadores específicos, ¿a qué se llama indicador específico? Justamente a una sustancia que pueda reaccionar específicamente con una de las especies en la titulación para que se produzca un color. Y uno muy utilizado y que de hecho nosotros lo utilizamos en la práctica de determinación de cloro activo, de dosaje de cloro activo por la técnica yodométrica, ¿sí? Es una solución de almidón, una solución indicadora de almidón. El almidón no es que vaya a ser un indicador redox, pero lo que sucede es que reacciona específicamente con el yodo y produce un color azul que es característico. Bueno, entonces hablando específicamente del almidón, como les decía recién, es un indicador específico, ¿sí? Y es el utilizado por excelencia en estas titulaciones, en la yodométrica. No es un indicador redox, ¿sí? Sino que reacciona con el yodo específicamente. ¿Qué pasa? El almidón, en su composición, tiene dos fracciones. Una que se llama amilopectina y otra que se llama amilosa. Esa parte que se llama amilosa no es más que una unión de muchas glucosas, ¿sí? Y esa parte es la fracción activa del almidón, la amilosa. ¿Y qué va a suceder? Que el yodo, ¿sí? Va a formar, cuando se encuentra en presencia de yoduro, ¿sí? Va a formar una cadena de 5 átomos de yodo, que se conocen como cadena de pentayoduro. Cuando reacciona esa fracción del almidón, ¿sí? La amilosa, que estaba formado, como les decía yo, por un polímero de glucosa, cuando reacciona esa parte del almidón con el yodo, se forma un color azul, que es muy característico. Entonces, ese color azul, ¿sí? Cuando ya no tengo más yodo, va a desaparecer. Entonces, eso es lo que me va a detectar la finalización de la valoración. ¿Sí? Fíjense cómo las glucosas se combinan para formar esa fracción de la amilosa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Fíjense que el pentayoduro, ¿sí? ¿Ven cómo se mete en el interior de esa hélice de amilosa? ¿Sí? Y ahí es donde se forma ese color azul. ¿Qué pasa? La característica en estas determinaciones para el dosaje de cloro activo, van a ver cuando vean específicamente esta técnica, es que el indicador se tiene que adicionar cercano al punto final, porque si no puede quedar yodo retenido en el interior de esta hélice de amilosa y por lo tanto quedaría sin cuantificar, sin valorar. Entonces yo estaría cometiendo un error en la valoración. Pero son ciertos recaudos que uno tiene que tomar a la hora de llevar a cabo la técnica.
¿Ven? Esto que les decía yo recién. Se tiene que agregar un instante antes del punto final, porque todavía quedaría yodo retenido en la hélice, de lo contrario, ¿sí? Pero en las titulaciones yodimétricas, que ya van a ver cuál es la diferencia, llegado el momento, entre la yodometría y la yodimetría, ¿sí? Pero acá el almidón se puede agregar en cualquier instante de la titulación sin problema. La característica que tiene es que este complejo de color azul que se forma, ¿sí?, es muy sensible al calor. Entonces, a temperaturas aproximadamente de 50 grados centígrados, esa intensidad de color es justamente mucho menor que a 25 grados centígrados. Por eso es muy importante trabajar a temperatura ambiente. Y la característica que esta solución de almidón se tiene que preparar en el momento que se vaya a utilizar, porque justamente el almidón se va degradando y por lo tanto se va formando glucosa y que puede generar interferencias en la titulación, ya que la glucosa es reductora. Entonces, por eso la solución de almidón se tiene que preparar en el momento, ¿sí? O si no, lo que se les puede hacer es agregar un conservante, ¿sí? Recuerden eso, siempre encima esta metodología de utilización del almidón como indicador es muy utilizada. Así que por ahí uno que dice, no, bueno, tengo el indicador ya preparado, utilizo este por no querer preparar uno nuevo. No, tengan cuidado con eso, ¿sí? De que no sirve. Los tienen que tirar, descartar y volver a preparar, justamente por eso, porque se va hidrolizando el almidón formándose glucosa, que es un agente reductor, ¿sí? Y puede producir un error porque estamos hablando de una valoración redox. Bien. ¿A qué apunta esto? Ajustes previos del estado de oxidación del analito o ajustes previos del estado de reducción del analito. Es que, ¿qué pasa? Bien, si nosotros pensamos en el ejemplo de la titulación en el que queríamos determinar hierro más 2 con el valorante serio más 4, puede pasar que parte de ese hierro inicialmente se encuentre como hierro más 3 también. Entonces yo no lo estaría cuantificando. Por lo tanto, previo a la valoración, yo tengo que asegurarme, ¿sí?, de que todo el hierro se encuentre como hierro más 2, en ese caso particular. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera cuantificar, antes de justamente iniciar la valoración, yo tengo que asegurarme que justamente logre estos ajustes previos del analito para asegurarme de que logro cuantificarlo completamente, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver con esto que les está escrito acá, que no siempre el analito se encuentra en el estado de oxidación adecuado, ¿sí? A veces se encuentra parcialmente. Por lo tanto, para los fines analíticos, yo tengo que llevarlo al estado de oxidación necesario para la cuantificación, ¿sí? Entonces, si yo sigo con este ejemplo, les decía recién que si quiero cuantificar hierro más 2, puede pasar que parte de ese hierro se haya oxidado, ¿sí?, propio de la naturaleza de la muestra. Entonces lo que tengo que lograr es volver ese férrico a ferroso y así después poder iniciar la cuantificación, ¿sí? Obviamente, esta reacción tiene que hacerse de forma total, completa, ¿sí? Porque justamente el objetivo de esto es lograr cuantificar un analito en cuestión. Entonces yo tengo que agregar un reactivo para
lograr que ese analito en cuestión esté bajo la forma que yo lo pueda determinar. En este caso, bajo la forma reducida. Y acá se les presentan distintos reactivos que se pueden utilizar para una oxidación previa, ¿sí? Se los voy a nombrar. Peróxido y sulfato, ¿sí? Que es un oxidante fuerte, tiene la característica que se necesita un catalizador. Pero después yo tengo que eliminar el exceso de ese oxidante o reductor que yo introduzco para llevar al analito a la especie necesaria para la cuantificación. Bueno, ese exceso de reactivo que queda yo lo tengo que siempre eliminar porque me puede producir una interferencia después en la reacción de titulación. Bien, otro es el óxido de plata. Acá tienen la hemireacción y la eliminación de ese exceso. Y a quienes puede oxidar, ¿sí? Bismutato de sodio, también es un oxidante fuerte. Fíjense que actúa prácticamente de manera análoga que el primer oxidante que les presenté. Peróxido de sodio y peróxido de hidrógeno. ¿Sí? A quienes oxida. Fíjense que acá cambia, ¿sí? El medio ácido o el medio básico. Y en contraposición, ¿sí? Si yo tengo que hacer una reducción previa, como por ejemplo hablábamos del caso del hierro, ¿sí? Si yo quería determinar cuantitativamente hierro más 2, yo tenía que asegurarme que justamente dicho hierro se encuentre en esa forma y no como hierro más 3, porque si no yo estaría cuantificando en menor proporción de la que hay realmente. Entonces, muchos reductores son los metales, ¿sí? Como el zinc, cadmio, aluminio, níquel, cobre, plata. Bien, ¿qué puede pasar? Que se utilicen directamente como granallas, ¿sí? O en láminas, que se usen otros reductores, como el reductor de Jones, que es zinc amalgamado, y acá tienen un ejemplo gráfico. Fíjense que esto es importante, que por ser muy reductor, el zinc tiene baja selectividad, es decir, que reduce a muchos elementos, por lo tanto es poco selectivo. Otro reductor, el reductor de Walden. Tiene la característica de ser más selectivo que el reductor de Jones. Acá tienen distintos ejemplos cuando se puede usar el reductor de Walden y el reductor de Jones. Y este es el que se utiliza en estas metodologías que nosotros vemos en el laboratorio de la permanganimetría y de la dicromotometría, el cloruro estagnoso, ¿sí? Que se usa para reducir el ion férrico a ferroso, ¿sí?
La característica, recuerden, es que yo después a ese exceso de cloroestagnoso lo tengo que eliminar para que no me produzca interferencia después en la valoración, ¿sí? Y bueno, específicamente ese exceso de cloroestagnoso se elimina con cloruro mercúrico. Otro cloruro, el cloruro cromoso, ¿sí? Fíjense, siempre que el exceso se tiene que eliminar. Dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno también son otros reductores utilizados. Uy, ya no me da más la garganta. Bien, y eso es todo para esta segunda etapa. En definitiva, ¿por qué yo les hice mención de estos oxidantes y reductores utilizados? Es que es muy importante que ustedes siempre tengan presente que en estos casos, cuando se trata de una volumetría redox, yo siempre tengo que asegurarme que el analito que yo quiero determinar se encuentre en la especie, todas bajo la misma especie, ¿sí? Cuantitativamente, si volvemos al ejemplo del hierro, ¿sí? Cuantitativamente ese hierro presente en la muestra tiene que estar bajo la forma de hierro más 2, si yo voy a plantear una reacción de oxidación para el hierro, ¿sí? Porque si no, parte de ese hierro, si se encuentra como hierro más 3 previo a la reacción de titulación, es hierro que no se va a lograr cuantificar y por lo tanto es un error que yo que voy a cometer en la determinación y por lo tanto voy a estar informando un resultado que no es el real, ¿sí? Voy a estar informando menor hierro que el que en realidad tengo en la muestra, ¿sí? Por eso esos detalles de nombrar distintos oxidantes y reductores utilizados para condicionar previamente la muestra, ¿sí? Previo a la titulación. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, después nos puede decir qué ejercicios vamos a hacer. La Sí, clase que a viene. ver, déjenme que los busco, que creo que yo se los había pasado a las chicas de cuáles serían. Denme un segundo. Sí, profe, no hay problema. Básico de crear celda y sacar la base. Bueno, sí, cosas centrovalente, los oxidantes, después la guía de ejercicio 7, por último el ejercicio 11 que es de... Bien, ahí rastreé. Para que salga de acá.
Bien, les decía que el martes que vamos a hacer la ejercitación, ¿sí? De esta parte general, vamos a ver algunos puntos de